A esta hora saludamos ya con el jurista Hernán Pérez Luz, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Doctor, bueno, en su último editorial titulado Preguntas, usted hace un recorrido por los casos de corrupción que hemos conocido aquí en el país últimamente, ¿no? Y que guardan relación con el gobierno del año anterior. Y usted ahí afirma que desde su punto de vista, voy a leerlo textual, la mafia correísta dejó un Estado institucionalmente pulverizado y sembró una cultura de quemi-importismo y conformismo impresionante. Dentro de este proceso de descorreización que se podría decir empezó el actual gobierno, ¿han logrado cambiar en algo ese tipo de cultura acá? Algo. No puedo negar que el gobierno obviamente ha abierto ventanas y puertas que estuvieron siempre cerradas. Una de las cosas más importantes es el respeto a la libertad de expresión, porque sin esa libertad habría sido imposible realmente tener un atisbo, porque no tenemos todavía un concepto global de lo que sucedió en la última década, pero tenemos ya unos atisbos de lo que sucedió. Es difícil, pero resta mucho tema por hacer. Resta realmente, yo diría, el 80% de lo que ha sucedido, sacarlo a la luz pública, sancionar a los responsables y rescatar los fondos que fueron dilapidados o perdidos, ¿no? Ahora, lo que se ha pasado es que en este año 8 meses de gobierno se ha investigado y se han descubierto casos de corrupción en los que se ha perjudicado gravemente al país. Pero ¿cómo interpretar entonces que por más denuncias que hay, no se logra concretar en muchos de ellos ni sanciones para los involucrados y menos aún pues recuperar el dinero que le ha sido robado al Ecuador? A ver, hay varios factores. El uno es que muchas de las investigaciones que se hacen son sobre denuncias que ya se habían efectuado, inclusive durante la época de Correa. Es decir, gracias a la valentía de ciertos periodistas, incluyendo a este canal y otros, hay muchas de estas denuncias que ya estaban en el tapete de la discusión. Entonces, parecería como que es que estamos volviendo sobre lo mismo y sobre lo mismo. Los últimos descubrimientos que hizo el gobierno realmente no fueron tales. Usted recordará que tanto el tema del aromo, la repotenciación de la refinería de Esmeralda, es decir, ya son temas que han venido ya saliendo a la luz pública y por el cual inclusive ya hay procesos penales. Ese es un tema. El otro tema es la declaración que hizo la fiscal encargada cuando recibió estas cajas de cartón, ¿verdad? Con todo un operativo mediático impresionante. Ella siempre dijo, bueno, sí, vamos a revisar esto, pero sí le quiero advertir que yo no tengo aquí una infraestructura humana. Que no tengo peritos especializados. Ese es parte del problema. Gran parte del problema es ese de ahí. La que no hay una infraestructura, no solamente de lo que ella dice, sino de gente que esté capacitada y sobre todo que no tenga vínculos, acceso, pasado, relaciones, de alguna manera, hasta puedo decir hasta familiares, que tengan de alguna manera acceso, vínculos, relaciones con las personas involucradas en estas investigaciones. Es difícil encontrar eso. Cuando lleguemos a ese punto, algún día, no sé cuándo, es cuando estaremos institucionalizados, cuando las personas no tengan acceso a los individuos, sino el respeto a la ley. Ahora, y en este editorial, que por cierto, a quienes no lo han leído, le invito a hacerlo, que se titula Preguntas. Como digo, usted hace un recuento rápido de estos hechos emblemáticos considerados así dentro de las denuncias de corrupción. Se pregunta, por ejemplo, ¿por qué no está enjuiciado Jorge Glass aún por concusión, peculado y otros delitos? ¿Por qué no están procesados los que recibieron el pago de Odebrecht para poder regresar acá al país? ¿Por qué no están procesados los involucrados en la trama de corrupción de la comercialización de petróleo con compañías chinas y tailandesas, a pesar de que hay denuncias contundentes y documentadas? ¿Son realmente, por mencionar algunas de estas, son realmente preguntas sin respuesta? Bueno, yo creo que sí, no hay respuesta. No se nos dice por qué, por ejemplo, no obstante que la Corte, cuando lo juzgó al señor ex vicepresidente, dijo en la sentencia, en la resolución, de que había que iniciar varios casos penales. No hay sobre eso. El tema uno de los temas tan graves como el tema de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair, el New York Times, en la edición del 24 de diciembre, en la edición en inglés, en primera página del diario, se publica con lujo de detalles lo que sucedió en esa hidroeléctrica. Y no sucede nada. Y el presidente y el gobierno de la delegación estuvieron en China. Supongo, yo debo esperar que se haya tocado este tema, porque es un tema gravísimo, de graves consecuencias. Y así por el estilo.
Entonces, yo veo como que hay una ambivalencia, un deseo, al menos expresado, de este tema, de esta cirugía mayor, que me parece que es una interesante expresión, de cortar lo que sucedió, de sacar a la luz, de sancionar a los culpables, de recuperar los fondos. Pero por otro lado, la realidad nos dice que no avanzamos, que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y el lavado de activos, créame, es algo que va a unas velocidades muy grandes. A este momento es muy difícil, ya se está haciendo complicado realmente recuperar esos fondos en la medida en que el Ecuador no toma alguna medida radical sobre este tema. Ahora, y a propósito de del reciente hecho de que esta investigación que realizó el PNUD descubrió un presunto sobreprecio en 5 obras grandes de acá del país, a propósito de eso, usted sugiere que hay un acompañamiento permanente porque el Ecuador solo no va a lograr, aunque tenga la voluntad, erradicar estos casos de corrupción o luchar contra eso. ¿Realmente esa es la única vía que tendríamos como país, el tener aquí permanentemente a un grupo técnico del PNUD que esté investigando y que esté ayudándonos en esa materia? Yo creo que sí. No hay que tenerle miedo a eso de ahí. Hay que saber reconocer las limitantes institucionales que tiene el Ecuador luego de la dictadura de Correa durante 12 años, 10 años. Eso es, si no partimos de ese supuesto y seguimos creyendo que nosotros podemos, por generación propia, crear un sistema de control autónomamente de pronto, digamos, porque de la noche a la mañana vamos a tener un sistema enorme, eso sería engañarnos y engañar, obviamente, al país, ¿no? Y hacerle un gran favor a esta gente. Yo sí creo... minimizar también o desconocer las capacidades que podemos tener dentro del país. Por supuesto, no creo que es que una cosa no se contradice con la otra. Es que no es fácil. La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la implantación de un Estado de Derecho, la modernización de la función judicial, no son cosas realmente fáciles de hacer. Y yo creo que hacemos un poco servicio a la ciudadanía creyendo simplemente que porque se nombra un nuevo fiscal, se nombran estas personas, de la noche a la mañana, por arte de magia, esto va a suceder, y no es así. Y ahí la decisión, ya para concluir, también termina radicando en una necesidad de una decisión política para instrumentar mecanismos como estos. Es una decisión política, obviamente, bajo el marco de la Convención Ecuatoriana, la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se puede solicitar la instalación en el Ecuador de una comisión permanente en que vengan especializados, gente no vinculada con el Ecuador realmente. Ese es el problema. El problema es ese, tener gente de alguna manera extraña al Ecuador que vengan con una misión de poner en orden el tema de la corrupción en el Ecuador. Me voy a quedar con eso, doctor, agradeciéndole como siempre su presencia esta mañana aquí en los Desayunos de 24 horas. Bueno. Con su análisis tan claro.